acerca de la nación de Israel, momentos difíciles que tuvieron que enfrentar, y Jeremías era aquel que estaba encargado de dar un mensaje, el cual en diferentes ocasiones fue una carga pesada para su vida, por lo cual él en un momento le dice al Señor: ya no quiero hablar acerca de esto, ya no hablaré más. Sin embargo, había algo en su interior que ardía. Entonces dice: quise contenerme, pero fuiste mayor que yo. Es decir, la obra de Dios y lo que el Señor lo llevaba a hacer no era una tarea sencilla, pero él tenía que proclamar la verdad de Dios. Venían tiempos difíciles, iban a ser llevados en cautiverio, iban a pasar por situaciones que iban a ser dolorosas para su corazón y para su vida. Pero en medio de todo esto, en medio de este mensaje quizás tan difícil que tenía que entregar, Dios nos habla no solamente en ese tiempo, no solamente en aquello que iba a suceder, sino también por medio de la palabra del Señor habla nuestro corazón hoy. Por medio de la palabra del Señor nos da y nos habla de acontecimientos futuros, nos habla acerca de la escatología, nos hace referencia a tiempos que aún están por cumplirse, y nos habla de la esperanza y nos habla de la fe. Por medio de su palabra el Señor nos muestra cómo, a pesar de que ellos se encontraban en un momento de gran dolor, el tiempo cambiaría y la condición cambiaría para sus vidas. En el capítulo 30 del libro de Jeremías, en el final del capítulo, dice: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderése. Cuando se acerque el fin de todas las cosas, entenderán. Llegará un momento donde el Señor cumplirá los designios de su corazón por completo. Y ese día serán días difíciles como estos, como los que hablaba Jeremías, como los que el corazón de aquellos hombres estaban enfrentando en ese momento. La palabra de Dios nos enseña que vendrán días terribles. Y esto tiene que ver también con la nación de Israel. Podemos conocer que no hace muchos años atrás Israel fue reunido y fue nuevamente una nación, pero esta palabra no tiene cumplimiento en aquella reunificación o en aquellos judíos que volvieron a sus tierras. ¿Por qué? Porque volvieron a su tierra, pero no a su Dios. No volvieron su corazón a Dios. Entonces llegará el tiempo donde la palabra de Dios se cumpla. Y cada una de estas cosas se cumplirán en sus vidas y en sus corazones. El Señor dice que anda errante. ¿Hasta cuándo estará errante? ¿Hasta cuándo estará en rebeldía el corazón de sus hijos? Bueno, llegará el día donde todo esto queda atrás. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta historia que está tan marcada para el pueblo de Israel, en el cual el Señor los redimirá, en el cual el Señor les dará la oportunidad a aquellos, nuevamente, de que puedan volver a tener esperanza, de que puedan ver, porque atravesarán días difíciles? Y la palabra nos habla acerca de la gran tribulación, aquel tiempo que espera a la humanidad, aquellos que tendrán que atravesar aquel tiempo de gran dificultad. Terrible, dice la palabra, día terrible, el día del Señor. Dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y a Efraín es mi primogénito. Efraín no era el primogénito, pero Dios le habla a un pueblo y le habla al corazón, así como Dios nos habla a cada uno de nosotros y le dice: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mis misericordias. Antes que nosotros pudiéramos pensarlo, la palabra de Dios dice: yo te he amado y lo he hecho con todo mi corazón y lo he hecho eternamente. No es una medida, no tiene una medida de tiempo. Dios dice: eterno es el amor que tengo con cada uno de ustedes. Dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo. Y si bien esta palabra podemos comprender que habla acerca de Israel, habla acerca de la nación, habla del tiempo futuro, habla del tiempo que aún no se ha cumplido, pero también en cada uno de nuestros corazones. La palabra del Señor hablando acerca del camino, acerca de que nos hará ir por caminos derechos, nos hará andar por lugares de arroyos, por lugares de bendición. Ellos conocerán al Señor.
Y aquel momento será algo glorioso. Aquel momento se cumplirá lo que la palabra de Dios nos habla en el libro de Zacarías. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Llorarán, dice, se lamentarán, mirarán al Señor al que traspasaron, y habrá lágrimas en sus ojos. Habrá tristeza en su corazón al ver al Mesías, al ver la realidad de lo que no pudieron creer, de lo que la palabra del Señor les habló durante tantos años. La promesa de Dios de redimir a la nación de Israel, de redimir a aquel pueblo, aún trayéndolos de todas las partes de la tierra, de todos los lugares. La palabra de Dios nos muestra que se levantará guerra contra aquella nación. Los reyes del oriente pasarán y enfrentarán, y todas las naciones harán guerra contra Israel. Pero sin embargo el Señor tiene promesas para su pueblo de arrebatarlo como un tizón del fuego, de sacarlo aún del lugar de dificultad. Enfrentarán un momento terrible, pero en medio de aquella situación terrible el Señor le da palabra de esperanza. Esta palabra fue dada en medio de la condición donde el pueblo estaba en una condición terrible en sus corazones. Enfrentar el cautiverio, la pérdida, la muerte de seres queridos. Pero esta palabra no solamente hablaba de aquel tiempo, no solamente hablaba en un tiempo corto de cumplimiento, sino también hace referencia al final de los días. Dice la palabra de Dios, yo invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 del libro de Jeremías. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 10 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció de Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Esta es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando esto suceda, dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció de Israel los reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. La noticia era para que sea escuchada en todo el mundo. Todos tienen que escuchar, en las costas, en todo lugar, lo que el Señor hará. El gran amor, el Señor, así como el pastor por sus ovejas. Esto tiene que escucharse. Dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas lo que el Señor hará con sus vidas. El que esparció de Israel, el mismo que lo hizo, lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Una promesa de Dios para Israel, una promesa de Dios para tiempos futuros, una promesa de Dios de que el Señor haría volver a aquel que ha sido esparcido, aquel que estaba lejos, aquel que estaba rebelde, ahora volvería. El poder para poder traerlo, el poder para redimir. La palabra de Dios dice: aún mi mano está extendida y tengo el poder para sanar, para redimir. Y el Señor le da esa promesa: yo voy a redimirlos, yo voy a traerlos nuevamente, voy a acercarlos a mí. Pero no como el pueblo lejano, que estaba cerca quizás con sus labios, pero lejos en su corazón, sino alguien que ahora vería el error, ahora se daría cuenta y el sufrimiento en su corazón a causa de los errores, a causa de las malas decisiones, a causa de la rebeldía. Pero el Señor muestra su gran amor
y la promesa de volver a unirlos, de volver a reunificarlos. Ahora Dios le habla a corazones que se encuentran lejos, corazones que hoy se encuentran en la misma condición, corazones que hoy, si bien dice, yo no soy parte del remanente de Israel, no soy parte de aquella ciudad o de aquella nación, pero sin embargo me siento lejos de Dios, me siento lejano, siento que quizás Dios no tiene algo para mí. La nación, al ver la condición y el sufrimiento, quizás pensaba, Dios se olvidó de nosotros. Estamos recibiendo, y muchos no podían darse cuenta que era la rebeldía en su corazón lo que lo había llevado hasta ese lugar. La palabra de Dios nos habla que una y otra vez el pueblo hizo esto. Se volvieron atrás, abandonaron al Señor, se fueron detrás de la idolatría y una y otra vez cometieron estos mismos errores. Ahora el Señor abre el corazón una y otra vez y también los hace volver y le da una oportunidad y abre el corazón de ellos. No le quita las aflicciones o las consecuencias de sus errores, sino que más bien tiene que vivir la consecuencia de su transgresión. Pasado el tiempo, Dios volvía a hablarles. En el libro de los jueces esto lo vemos una y otra vez. Ahora el Señor le habla a una nación y cuando termina el capítulo 30 hace referencia al final, el fin de los días, donde Israel deberá enfrentar esta circunstancia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero hay quienes decidieron no creer en Él, no creer en la verdad, no creer en su palabra, no creer en el Mesías, no creer en el Salvador. Y ese es el plan de salvación para toda la humanidad. De manera que aquel que no cree en Él, dice la palabra, ya ha sido condenado. No necesita serlo, ya es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso ellos, al ver este tiempo, dice que se lamentarán, llorarán, derramarán lágrimas al ver al que traspasaron. La realidad los confrontará. Pero aún en medio de esas lágrimas y en medio de esa tristeza y en medio de esa confusión para sus vidas y ese quebranto, el Señor volverá sus corazones a ellos. El Señor volverá el corazón de los padres a los hijos. El Señor volverá el corazón de la nación, lo cual Él promete bendición para sus vidas. Aquel que hoy se encuentra lejos, aquel que hoy se encuentra en medio de la tristeza, de la amargura, Dios sigue hablando al corazón y dice: yo te he amado con un amor eterno, te prolongué mis misericordias, me acerqué a tu corazón. Y así como te he traído, lo haré otra vez. Así como he hablado, porque la palabra de Dios dice: no piensen que ustedes me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y así como lo hice una vez, así como hice la obra en tu corazón, así como cambié tu vida y te puse esperanza y te di una vida nueva, ¿por medio de qué? Por medio de Cristo Jesús, por medio del sacrificio hecho en la cruz. Así lo haré otra vez. Hablaré a tu corazón en medio de tu necesidad, en medio de la necesidad del corazón de los hombres. Dice: ¿por qué? Porque yo soy su pastor. Y así como el pastor junta las ovejas y las protege, así también lo haré contigo, te traeré. ¿Dónde puedes ocultarte? ¿Dónde puedes irte lejos de Dios? Dios nos habla y Dios te hablará de todas las maneras posibles para que puedas comprender cuánto te ama, cuánto ha dado Dios por tu vida y para que puedas volver nuevamente al rebaño, para que puedas volver a la casa de Dios, para que puedas volverte a Él. El Señor hablará a tu corazón sin importar cuán lejos esté. Esta palabra dice que los traerá de todas las partes y la condición de ellos será diferente. Aquí yo los haré volver de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Habla de la nación de Israel. Pero del corazón de aquellos hombres que hoy, dice: yo me siento lejos de Dios. Siento que no hay un plan con mi vida. No hay un plan con mi corazón. Pero la palabra de Dios dice: porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Cuando el Señor nos rescató,
nos redimió y nos rescató de las manos de aquel que era más fuerte que nosotros, de aquel que nos venció una y otra vez. Porque no es nuestra fuerza la que vence hoy a lo malo. Satanás nos tenía inmersos en el pecado, esclavos, presos de una condición de depresión, de desánimo, de angustia, de tristeza, en lágrimas, en dolor. Nos tenía cautivos. Era más fuerte que nosotros. Y el Señor nos redimió de aquel que era más fuerte que nosotros. Y nos sacó de esa condición, nos libró, nos hizo una nueva criatura. ¿Cuál es el problema con Israel? Que ellos no pudieron ser librados. Porque no quisieron. Porque rechazaron al Señor. Hay quienes enseñan hoy en día que la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y uno dice, habla del pueblo judío, habla de la nación de Israel, habla de aquellos, los sacerdotes, los escribas, todos los de aquella época. Pero algunos dicen, no, de ninguna manera. Esto habla de a los suyos vino, significa que como él era rabino, los suyos serían los rabinos, serían los maestros, los que enseñaban. Y ellos son los que rechazaron a Jesús. Lo cierto es que el mismo pueblo que decía Hosana, el que viene en nombre del Señor, aquellos que le recibían y aquellos que se agolpaban a escuchar al Señor y aquellos que se acercaban a Él, en un momento quisieron hacerlo rey. Y el Señor huyó de ellos. Aquellos mismos hombres, cuando escucharon que el Señor habló acerca de que el que no bebía de su sangre y comía de su carne, y era una palabra dura, dijo, ¿quién puede resistir esta palabra? Los que estaban allí se preguntaban, y muchos se dieron la vuelta, le dieron la espalda y se fueron. De tal manera que el Señor le dijo, ¿ustedes no hacen lo mismo? ¿No se irán ustedes también? Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? El pueblo, dice, amaba a Jesús. Ellos no lo rechazaron porque lo amaban, pero lo cierto es que en diferentes ocasiones sí lo hicieron. Sí, cuando dijeron, ¿a quién quieren? ¿A este o a Barrabás? Ellos, incitados por los sacerdotes, dijeron a Barrabás. El pueblo eligió. De alguna manera, no le recibieron. Muchos se lamentaron y muchos creyeron en él, eso es cierto. Pero también lo encontramos en los discípulos, lo encontramos en la vida de Pablo. No queriendo escuchar a ustedes, me vuelvo a los gentiles, me vuelvo a predicar a aquellos que quieren oír la palabra de Dios, aquellos que tienen un corazón predispuesto para esto. Muchos, habiendo creído en el Señor, se volvían atrás y querían ahora judaizar a los nuevos cristianos. Querían hacerles cumplir los viejos rudimentos de la fe, no entendiendo que Cristo hizo una obra nueva. De manera que Pablo exhorta a Pedro por andar así, por caminar de esa manera. Y Bernabé fue arrastrado a lo mismo. Ahora, ¿le recibieron o no le recibieron? Lo cierto es que muchos creyeron en él y muchos caminaban y se acercaban para conocer acerca del Señor. Y él les enseñaba y con amor les exponía las Escrituras. Pero muchos no lo quisieron. Algunos rabinos hoy dicen, la gente amaba a Jesús. Y muchos amaban al Señor, y es cierto. Pero en el momento de elegir, muchos también decidieron a Barrabás. Si la multitud hubiese sido superior aquel día, la gente hubiese elegido a Jesús y Barrabás hubiese sido puesto en la cruz y el Señor hubiese sido soltado. Mas la palabra de Dios debía cumplirse. La profecía debía cumplirse. El Señor vino para cumplir toda la ley. Pero el corazón de los hombres rechazó al Señor. Y ese es el problema. Ese es el problema por el cual hoy dice, y volverán de todas las partes, y los traeré de todos los lugares. Y la condición de ellos, a pesar de que en un tiempo el Señor dice, yo redimí, porque Jehová redimió a Jacob y lo redimió de mano del más fuerte que él.
El Señor lo redimió y lo sacó con mano poderosa. El Señor libró a su pueblo de Egipto, lo sacó de aquel lugar y lo hizo con mano poderosa, abriendo los mares, sustentándolos en el desierto, trayendo maná del cielo para poder sustentarlos, sacando agua de la piedra, derramando bendición, el Señor sobre sus vidas, sobre aquel que era más fuerte que Él. Y el Señor lo que está diciendo aquí es: lo haré otra vez. Hay personas que hoy se encuentran en una condición la cual se volvieron atrás. Uno dice, una vez conocido a Cristo, la persona conoce al Señor, ¿cómo puede volverse atrás? Bueno, pero muchos lo hacen. Muchos se vuelven atrás. Dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. El perro vuelve a su vómito. El hombre vuelve a tomar las cosas que le hicieron mal. Y eso se repite. Y el Señor los libró una vez y los rescató y los redimió del que era más fuerte que ellos. Bueno, el Señor dice aquí, lo haré otra vez. Voy a redimirte, voy a sacarte de aquella condición. Y esto no tiene que ver con un nuevo nacimiento, porque nacemos una sola vez. Esto no tiene que ver con volver a nacer, es decir, tengo que volver a nacer porque volví a cometer pecado, puedo volver a nacer. Y entonces que las personas dicen, tengo que bautizarme otra vez porque yo me aparté de Dios durante un tiempo y estuve en pecado, hoy tengo que volver a bautizarme. No, la palabra de Dios dice que una fe, un bautismo, un Señor, no tengo que volver a hacerlo, no puedo nacer otra vez. ¿Cuántas veces puedo volver a nacer? Pero lo que sí es el Señor que vuelve a acercarse al corazón de aquellos que un día fueron libertados y redimidos, que pagó el precio por sus vidas. El Señor pagó el precio del pecado, por nuestro pecado en nuestras vidas, para darnos libertad, para darnos una vida nueva. Ahora el Señor le habla al corazón de aquellos que hoy andan así, aquellos que hoy andan errantes, perdidos, aquellos que un día vieron la luz, se les habló acerca de Dios, pero hoy están perdidos en oscuridad, en tinieblas. Pero dice la palabra, versículo 11, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte. Entonces, cuando esto pase, cuando sean redimidos, cuando el Señor nos saque de aquella condición, la palabra nos habla en el libro de los Salmos y nos dice, cuando volviesen los cautivos, aquellos que fueron llevados cautivos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y aquí en el versículo 12 dice, vendrán con gritos de gozo y en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Esta es una promesa maravillosa. Dios dice, en ese momento, cuando esto sea real sobre sus vidas, los gritos ya no serán gritos de dolor, ya no serán gritos de tristeza, ya no serán gritos de lágrimas. Piensa que la humanidad enfrentará una situación terrible. Muchos conocen acerca del arrebatamiento. Bueno, en estos días muchos exponen acerca de la doctrina del arrebatamiento como que es una doctrina falsa, equivocada. La Escritura nos dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y marcadamente hay dos tiempos. El tiempo donde el Señor se lleva a su iglesia y el tiempo de lo que nosotros denominamos la segunda venida. Ahora, el arrebatamiento podría ser tomado como la segunda venida y luego lo que denominamos una segunda venida sería la tercera. Pero lo cierto es que nosotros entendemos como segunda venida cuando el Señor se manifieste, así como se fue al cielo, nuevamente volverá. De esa forma, visible, y todos le verán, pero eso no es el arrebatamiento. El arrebatamiento es como un ladrón en la noche. Pero la palabra de Dios dice aquí que en estos tiempos finales, Israel deberá enfrentar la tribulación, deberá enfrentar esos tiempos terribles, y el Señor le da promesas. Promesas en medio de un tiempo terrible, de gran adversidad, como lo habla la Escritura, como nunca se ha visto, que el Señor cambiará el dolor en alegría. Que aún en medio de algo tan terrible como experimentará la humanidad, el Señor dice, vendrán con gritos, pero no serán gritos de dolor. Vendrán con gritos de gozo.
En lo alto de Sión correrán al bien de Jehová, al pan, al vino. Esto significa que serán bendecidos, serán prosperados. Dice la palabra, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Nunca más. Una bendición abundante sobre su vida. Cuando el Señor llega a nuestro corazón, cuando el Señor habla a nuestra vida, nosotros comenzamos a vivir y a experimentar las bendiciones de Dios. Y comenzamos a vivir el gozo del Señor en nuestro corazón. Porque cuando Él se acercó a nuestra vida, había lágrimas, quizás los gritos eran de dolor, aquel que ha perdido un ser querido, aquel que estaba frustrado por la vida, aquel que tenía pensamientos de suicidio, o aquel que simplemente era una persona infeliz. Y sus gritos eran de dolor, de desesperación, de quebranto. Pero el Señor se acerca a nuestra vida y eso es transformado por Dios, cambiado. Ya no son gritos de dolor, ya no son lágrimas, ya no es tiempo de perder. La palabra de Dios nos enseña que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo de abrazar, hay un tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Bueno, mientras que estábamos sin Dios, todo era negativo, todo era pérdida para nuestro corazón, tristeza, lágrimas, dolor. Pero cuando el Señor se acerca a nuestra vida, cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, allí sentimos la esperanza, allí sentimos esa nueva vida. El Señor se acerca a nuestro corazón y nos dice, las cosas viejas pasaron, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué pasa con los pecados que cometí? Con todas las cosas malas que hice. El Señor dice, yo ya no me acuerdo más de ellos, los arrojé al fondo de la mar. Eres una nueva criatura. A partir de hoy, tú puedes caminar de una manera diferente. De manera que ya no tiene peso sobre tu vida las cosas que has hecho. Porque yo tomo tus cargas, tomo tu dolor, tu frustración, el desánimo, la tristeza, para transformarlo en algo diferente. En pocas palabras, el Señor le está diciendo eso. Cuando llegue aquel día, yo haré esta gran obra sobre ustedes. Y habrá bendición y su alma será como un huerto de riego. Será como un lugar donde todo florezca, donde todo crece, donde todo es bendición. Es lo que experimentamos cuando llegamos a Cristo. Es lo que experimentamos cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón. Ahora Dios le promete al remanente de Israel que ellos conocerán esta bendición, que ellos conocerán este tiempo. Y que todo lo que en un tiempo estuvo en sus vidas, aún las lágrimas, todo eso será parte del pasado. Cuando uno lee palabras como estas, hablando acerca del dolor y el Señor diciendo ya no habrá más, ya no será más en sus vidas. Cuando conozcan el amor del Señor, todo esto será transformado. La protección de Dios como quien guarda y protege a las ovejas. Y el Señor dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, pan, vino, al aceite, el ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrá dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. El Señor va a transformar todas esas lágrimas y ese dolor en gozo, en alegría. El Señor consolará el corazón en medio de su dolor. Si tú sigues leyendo más adelante, habla de la bendición y a dónde alcanzará la bendición, e inclusive que habrá bendición para el sacerdote, para aquel que sirva a Dios, pero nos habla de una condición de tristeza cumplida proféticamente en el tiempo del Señor, cuando queriendo matar a aquel rey, se mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Se salió a matar a todos los niños y se los golpeaba a los niños contra las paredes y les daban muerte a los niños. Un momento terrible y atroz, una matanza que hizo el rey Herodes. No solamente la palabra que tendría cumplimiento en este tiempo, no solamente lo que ocurriría aquí, sino que proféticamente y a modo de poesía dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El Señor nos presenta aquí una condición
y una situación de mucho dolor, de mucha frustración, de lágrimas. Raquel se levanta de su tumba, el lugar donde fue enterrado, en Ramá, y llora por sus hijos. Raquel llora por sus hijos y no quiso ser consolada. Llanto y lloro amargo, Raquel se lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. No quiso ser consolada. El dolor era tanto, el sufrimiento y la condición que iban a tener que enfrentar al ver. Raquel se levanta y ve a su descendencia sufrir tal brutalidad. Pero aún en medio de aquella condición y en medio de lo que estaba ocurriendo, el Señor quería traerles palabras de esperanza, palabras de consuelo, para aquel que podía experimentar una condición así. Quizás hay personas hoy que se encuentran en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de una condición terrible que parece insuperable, que no quiere ser consolado. Aquella persona que dice, no, déjame solo, no quiero, déjame solo, estoy mal. Hay veces que las personas en medio de tanto dolor, uno quiere darle palabras, dice, no me digas nada. No, se sienten totalmente incomprendidos. Pero aquí en un lenguaje poético habla acerca de la condición y de lo que el pueblo debería enfrentar cientos de años más adelante, donde tras la venida y el nacimiento del Mesías, Satanás se levantaría como un río para tratar de impedir lo que ya Dios había determinado. Eso nos permite conocer y entender el tiempo también, porque los niños a los cuales se les quitaron la vida fueron niños de 3 años para abajo, 2 años para abajo, lo cual rompe con la creencia de que era recién nacido en el momento que esto ocurre. Ahora, dice la palabra, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay salario para tu trabajo. Dice Jehová, volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Aunque tú estés en medio de las lágrimas y del dolor, aunque Raquel llore por sus hijos y no quiera ser consolado, el Señor le habla al corazón y dice, reprime del llanto tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque habrá bendición para tu vida, porque hay esperanza para aquel que cree, para aquel que guarda la palabra de Dios en su corazón. Habrá vida y esperanza en él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aunque no quiera ser consolado, dice la palabra, cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Aunque no quiera el consuelo, aunque lo rehúse, el Señor dice, yo te consolaré. Yo traeré esperanza en medio del tiempo donde todo sea dificultad. Yo soy quien puede crear un huerto de riego en tu alma en medio de tanto dolor. Yo soy el que puede bendecir tu vida aún en medio de tanta dificultad. Esta palabra no solamente habla al remanente de Israel, no solamente habla en tiempos futuros de la nación de Israel y lo que espera luego en el periodo de la gran tribulación, sino a tu vida y a la mía. Aquellos que el Señor nos ha amado con un amor eterno, por lo cual el Señor derramó a su Hijo, entregó a su Hijo, para que podamos ser salvos por creer en Él. Para todo el mundo, para todo aquel que cree en Él, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de condición, todo aquel que crea. No hay lenguas, no hay naciones que hagan una división, sino aquel que crea en Él. Por eso serían días de lágrimas, días de tristeza para el pueblo que enfrentaría. Pero sin embargo Dios quería traer palabras de esperanza en medio de una situación terrible. El Señor se encarga de hablar al corazón en medio de momentos de lágrimas, de adversidad, en medio de tiempos donde quizás diga yo no quiero ser consolado, o lo que enfrento es tan duro como el llanto de Raquel en Ramá por sus hijos. Algo terrible, una pérdida terrible. ¿Con qué podemos compararlo? Bueno, hay padres que hoy están llorando por la pérdida de sus hijos. Hay padres que hoy tienen que superar el asesinato de sus hijos, la pérdida por una mala praxis en el hospital.
El dolor por un accidente de tránsito de alguien que iba alcoholizado y atropelló a su hijo. El llanto y el dolor desgarrador de alguien que sufre y que no quiere ser consolado. Pero Dios habla el corazón de los que sufren y le dice: yo los consolaré. Y entonces la Virgen celebrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Cambiaré su lloro en gozo, cambiaré sus lágrimas, ahora serán en alegría. El Señor transforma el corazón de aquellos que creen en Él. Tú puedes hoy estar inmerso en la mayor depresión. Puedes estar hoy en un mar de lágrimas y decir, como dice la palabra: mis lágrimas eran mi pan de día y de noche. Lloro constantemente y no encuentro consuelo. Pero el Señor dice: yo te consolaré. Yo traeré un tiempo diferente sobre tu vida. Yo quitaré el dolor y quitaré las lágrimas y quitaré todo lo que hoy estás viviendo y lo que estás atravesando. Cuando el Señor habla acerca del dolor, de las lágrimas y de lo que ya nunca más sería, lo habla en un tiempo futuro. Lo habla también en un tiempo donde todo esto cesaría y ya no sería más. Hay veces que uno mira el dolor de la tierra y dice: Señor, ¿cuándo hará justicia? La palabra nos habla que la sangre de aquellos que han perdido claman al Señor por justicia. Dice: ¿cuándo vengará nuestra sangre? ¿Cuándo hará justicia sobre la tierra? Bueno, lo cierto es que el día se acerca. Y como dice en el final del capítulo 30, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Hay quienes entenderán cuando todo esto acontezca, cuando todo esto ocurra, entenderán que Dios es un Dios implacable y que Él hará justicia. Y que cuando el Señor venga, vendrá, pero vendrá como dice la palabra, vendrá como un rey poderoso. Y vendrá el Señor para hacer justicia. Y serán las palabras de su boca. La Escritura dice: ¿sabes lo que te juzga hoy? ¿Sabes qué es lo que termina condenando tu vida? La palabra que te he dado. La palabra que he hablado a sus corazones. Eso es lo que te termina juzgando tu vida. Porque Dios nos ha hablado. Y su palabra ha hablado al corazón de los hombres. Muchos hoy deciden y dicen: yo no quiero creer en aquel Dios. No quiero creer en el Mesías. No quiero creer en una religión o en nada. Porque dicen, en definitiva, las religiones son el opio de los pueblos. Las religiones esclavizan, engañan a la gente y la manipulan. Ahora, el Cristo no es una religión. Creer en el Salvador no es una religión. Es la fe. Porque dice la palabra que al Señor le plació salvarnos por la locura de la fe. La fe en Cristo Jesús. La fe que se fundamenta. La fe que está puesta en el lugar correcto. Hay muchas personas que tienen fe. Dice: yo tengo mucha fe. Pero fe no puesta en Él es una fe que no tiene sustento. Porque no tiene que ver con nuestra fuerza. Cuando hace referencia a que el Señor redimió a Jacob y lo redimió de mano del más fuerte que él, no hace referencia a que Jacob era fuerte, sino que el Señor lo libró. Tú no eras fuerte para dejar las drogas, el alcohol o para cambiar de vida. El Señor lo hizo por ti. Entró en tu corazón porque tú le abriste la puerta. Porque Él no entra si tú no abres la puerta. Entró en tu corazón, cambió tu vida, cambió los valores en ti y comenzó a transformarte. Y comenzó esa transformación que ocurre desde adentro hacia afuera, cambiando tus palabras, tu manera de vivir, tu manera de pensar, quitando el egoísmo, quitando la maldad y haciendo que hoy puedas entender que hay un propósito para tu vida, un plan para cada corazón. El Señor dice que a su iglesia, y no dice a una religión determinada. Hay quienes hoy dicen: nosotros somos la iglesia verdadera. Yo no te digo que somos la iglesia verdadera como una denominación, sino aquellos que han abrazado la verdad,
aquellos que tienen la palabra del testimonio, aquellos que guardan su fe para cumplirla. El Señor vendrá a buscar su iglesia, no una denominación. Dice la palabra que Dios le dará a esa iglesia las alas de la gran águila para escapar del tiempo en el cual se verá la ira de Dios. Para que la iglesia no sufra el periodo de la gran tribulación. Hay quienes hoy enseñan que sí, que la iglesia sufrirá el periodo de la gran tribulación, porque confunden los tiempos. Pero el Señor nos librará, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, por cuanto hemos creído en Él, por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, el Señor nos guardará de la hora de la prueba, que está preparada para el mundo entero, para aquellos que deberán experimentar ese tiempo en sus vidas. Sin embargo, los que hemos creído en Él, el Señor nos permitirá escapar de esa condición, de ese lugar. Ahora Dios le habla a corazones que se encuentran en medio de las lágrimas, del dolor, en medio de la tristeza, y dice: yo quitaré eso, cambiaré el lloro en gozo y consolaré y los alegraré de su dolor. Aquella persona que hoy está sufriendo la pérdida de un ser querido dice: ¿cómo podré alegrarme en medio del dolor? ¿Cómo podré tener gozo en medio de la tristeza? ¿Cómo podré tener gozo en medio de todo lo que está ocurriendo? Imagínate una situación o una condición terrible como enfrentaba la nación en cuanto al cautiverio, en cuanto a tener que dejar su tierra, en cuanto a ser invadidos y a ser destruidos por todas partes. Ahora este tiempo que se tendrá que vivir en el futuro no será diferente, será atroz, como dice la Escritura. Pero aún en medio de esa condición el Señor trae esperanza. Y si el Señor puede traer esperanza a una nación, en medio de los tiempos finales, en medio del ardor de su ira, ¿cuánto más el Señor puede traer esperanza hoy a corazones que escuchan su palabra? Corazones que dicen: yo estoy viviendo en medio de las lágrimas y del dolor y necesito el consuelo para mi corazón. He perdido a un ser querido y no encuentro el consuelo. Estoy viviendo lo peor de mi vida y necesito. Pero el Señor está a las puertas del corazón y llama, dice la palabra. Si uno oye su voz y abre la puerta, Él entrará en el corazón. Y cuando Cristo entra en el corazón, el cambio se produce. Todo lo que está en nuestro corazón se va: la amargura, la tristeza, el desánimo, la depresión, los intentos de suicidio, los ataques de pánico, todo tiene que irse. Y el Señor comienza una obra nueva. El Señor comienza algo nuevo en nuestro corazón. Por eso dice la palabra: y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Cambio tu corazón, quito el corazón de piedra, pongo un corazón de carne, transformo tu mente para que puedas vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, para que puedas guardar su palabra, para que puedas tener esperanza aún en medio de la tristeza y en medio del dolor. En medio de tus lágrimas el Señor habla el corazón. En medio de los días de desánimo que no encuentras el lugar, el Señor habla el corazón y dice: yo te levantaré, yo te traeré, yo tengo un plan. Yo tengo un plan con tu vida. Yo te rescaté del que era más fuerte que tú. Yo soy el que puede librarte, el que puede sacarte de esta condición. No es con tus fuerzas, no es, dice la palabra, no es con ejército, no es con caballos, no es con la fuerza que el hombre cree, sino con el Espíritu de Dios. No es con lo que el hombre dice: yo no tengo lo suficiente. No, nunca lo has tenido. Nunca se trató de tu fuerza, sino de la obra que el Señor quiso hacer en tu vida. Si hoy estás aquí es porque el Señor habló a tu corazón, porque hay un plan de Dios para tu vida. Él te rescató de la muerte, te hizo una nueva criatura, habló a tu corazón y cautivó tu corazón. En medio de un lugar donde Dios habló a muchas personas, cautivó tu corazón y tu mente. Pudiste sentir que con un amor eterno te amó y que tuvo misericordia. Y cuando tú dices: yo he hecho cosas terribles, pero sin embargo el Señor prolongó sus misericordias y te amó. Y el Señor nos promete ese amor eterno. El Señor dice: se conmueven mis entrañas dentro de mí al ver a Efraín. Y Él dice: Efraín es mi primogénito. ¿Cómo podré hacerte daño, oh Efraín, si dentro de mí mi corazón se inflama de amor por ti? Dice la palabra. ¿Cómo podré hacerte daño? Hay palabra de esperanza, de restauración. Cambiaré tu lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor, dice la palabra. Aleluya. Aleluya.
El Señor habla a corazones que hoy puedan encontrarse en medio de las lágrimas. El Señor dice, lloré de ti, tu alma será un huerto de riego. Y cuando el Señor llega a nuestra vida, no solamente es bendición para nosotros, sino que todo a nuestro alrededor comienza a estar bendecido. La palabra de Dios comienza a bendecir la familia, comienza a bendecir tu trabajo, Dios comienza a prosperarte en todas las cosas. Dios comienza a darte bendición. Y aunque la condición pueda ser tan terrible como el llanto de Raquel en Ramá, el Señor dice, pero habrá salario para ti, habrá una paga. El Señor dijo, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme a su obra, para que reciba la paga, el premio de su trabajo. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Volverán, hay un plan con su vida, hay un plan con su corazón. Efraín dice, me azotaste. Escuchando el oído de Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Hay veces que necesitamos decir, Señor, conviérteme y seré convertido. Yo no puedo hacerlo. En medio de las lágrimas, del dolor, de la frustración, Señor, conviérteme. Conviérteme para que entienda tu voluntad, para que entienda tu plan, para que entienda tu propósito. Conviérteme, Señor, a tu corazón. Hazme entender tus promesas. Hazme guardar en mi corazón, Señor, el llamado, lo que tú has puesto en mí, Señor. Cambia mi tristeza, cambia mi lamento, cambia, Señor, mis lágrimas y mi lloro, Señor, por alegría, por gozo. Quita, Señor, el dolor. Tu palabra dice, Señor, los alegraré de su dolor. ¿Cómo podré alegrarme del dolor? ¿Cómo podré alegrarme del sufrimiento? ¿Cómo podré gozarme de aquello tan terrible que pase? La palabra de Dios nos dice que en medio del dolor fue puesto el Señor. Y en medio del dolor y en medio de la aflicción, de la prueba, de los golpes, puesto en aquel lugar, lo que parecía el final de todas las cosas fue el comienzo para nuestra vida. Lo que parecía la derrota, lo que parecía Satanás venciendo en la cruz, era la victoria del Señor sobre la muerte. Era donde estaba muerte tu aguijón, yo sepulcro tu victoria. Era el Señor rescatándonos. Era el Señor cumpliendo, pagando por el precio de nuestros pecados. Si Él hubiese tenido pecado, Él tendría que haber pagado por su pecado. Pero por cuanto no se halló pecado en Él, Él pagó por los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que cree en Él. Él pagó por los pecados de todos. Ahora es necesario que ellos vengan a Él. Es necesario que el mundo se acerque a Él para ser libres. Es necesario que todos los términos de la tierra miren a la cruz. Es necesario que el dolor y la aflicción de la cruz se alegren, les traiga alegría. El Señor le hablaba a sus discípulos y le decía, ustedes se lamentarán y llorarán. Y el mundo quizás se alegre ante la condición, el mundo dirá, lo vencí. Pero cuando parece que todo está destruido, cuando parece que no hay esperanza, nace el sol de justicia. Cuando parece que ya no habrá oportunidad, es cuando llega la palabra de Dios, es cuando llega el mensaje, es cuando recibes a Cristo en tu corazón. Cuando parece que ya no hay esperanza, cuando parece que el enemigo dice, lo vencí, está destruido, está terminado, es cuando el Señor se levanta. Y la palabra dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Aquellos que hoy están dormidos, aquellos que hoy les ha vencido el desánimo, la tristeza y el dolor. Ahora lo que parecía lágrimas, lo que parecía dolor, lo que parecía un momento de tristeza, se convirtió en alegría. Al mirar la cruz vemos el dolor y el sufrimiento. Y es inevitable sentir la angustia por el dolor de la muerte del Señor. Pero ahora aquella muerte nos da alegría.
Aquella obra en la cruz nos da esperanza y nos da gozo, porque sabemos que allí fueron clavados nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados, dice la palabra. Hay esperanza por medio de la muerte de Cristo para resurrección, una vida diferente. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Israel un día verá. Israel un día comprenderá. La tierra de Israel no es hoy lo que esta profecía anticipa. En Israel, hace poco tiempo promulgaron una ley para que no se predique acerca de Jesús y se rechace toda creencia cristiana en su nación. Hay un odio generalizado por el cristianismo y en algunos casos es comprensible. Digo algunos casos porque durante toda la persecución de la época de los nazis, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que han tenido que vivir en su historia, en aquellos días se les decía que los perseguían y les quitaban la vida porque ellos habían matado a Jesucristo. Entonces para ellos es como nosotros miramos desde aquí el Islam, un montón de personas radicales que entran en las iglesias para matar a los sacerdotes, para matar a los pastores, a los que están en la iglesia, bajo Dios, bajo un mandato de Dios. Bueno, en aquellos días también lo hacían de esa manera. Entonces el odio nació en sus corazones y hoy podemos ver que totalmente se ha rebelado contra lo que es Jesucristo. Pero dice que en aquellos días entenderán. En aquellos días comprenderán, se lamentarán, llorarán, pero el Señor hablará a sus corazones. El Señor los arrebatará como un tizón del fuego. Les dará una oportunidad. Así como el Señor se acerca a nosotros en medio de la condición difícil y nos da la oportunidad, nos abre el corazón para que podamos creer en Él. Así también habrá esperanza para los días futuros. Así también habrá esperanza aún para aquellos que tengan que pasar por aquella prueba tan terrible. Pero si no estás escuchando esta palabra hoy, quizás pueda haber muchas dudas en cuanto a esto en tu corazón. Pero Dios habla a nuestra vida hoy. Dios te llama y la palabra de Dios nos muestra que en el momento que somos llamados, en el momento que Dios habla a nuestro corazón, cuando contestamos esa voz, cuando respondemos a la voz de Dios, es cuando comenzamos a entender nuestra vida de una manera diferente. Yo estoy seguro que cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, entendiste toda tu vida, todo lo que habías pasado, todo el dolor que habías experimentado y el por qué. Y si aún no lo has comprendido, lo entenderás. Entenderás por qué pasaste por cada dificultad, por qué tuviste que sufrir en tu niñez, por qué experimentaste el abandono, por qué el abuso, por qué el desprecio, por qué, porque te tocó vivir cada una de esas cosas. Dios nos muestra y comienza a enseñarnos que aún de la tristeza y del dolor, de eso el Señor nos alegrará. Aún de las cosas más difíciles y más duras que hayas experimentado, el Señor alegrará tu corazón. El Señor cambiará tu lloro en gozo y consolará tu corazón. Ya no te hará daño, ya no habrá sufrimiento, porque el Señor sanará las heridas de tu alma. Será como un huerto de riego, prosperado y bendecido en todas las cosas. Pero a veces que no entendemos esto hasta que no llegamos a Él. Y el Señor comienza a mostrarnos la verdad. A veces es necesario que nosotros le digamos, Señor, muéstranos la verdad. Y el Señor le dirá como a Poncio Pilato, yo soy la verdad. El que oye mi voz, oye la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vos pensabas que Cristo era solo un camino al Padre. Solo una rama, una creencia, una religión. Pero la palabra de Dios dice que es el camino. No es un camino, es el camino. Cualquier otro camino que el hombre quiera tomar no lo va a conducir a la salvación. Pero si hoy le abres tu corazón al Señor, es la oportunidad para tu vida.
Si hoy abres tu corazón al Señor, Él convertirá tu lamento en valle y tu tristeza en gozo. Él te hará volver con júbilo, con alegría, con esperanza. Porque habrá vida en un corazón que estaba muerto, en una persona que estaba muerta en sus pecados, en sus deleites. Mas por medio del sacrificio en la cruz, el Señor nos redimió de nuestros pecados y los hizo una nueva criatura. Ahora es necesario, dice la palabra, que por creer en Él, aquellos que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Hoy el Señor te ofrece ser su hijo, por medio de abrir tu corazón, de creer en Él y de abrazar la fe en Jesucristo. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Y aquellos que hoy quieran abrirle su corazón al Señor, siempre es importante entender que la palabra nos hablará en diferentes tiempos. En la Escritura encontrarás historias que te hablarán de sucesos que ocurrieron años atrás. En el tiempo que fue cumplido, tendrá un tiempo profético. Hay palabras que tienen un cumplimiento inmediato, ya se cumplieron en el momento que se dieron, luego se vuelve a cumplir en un tiempo más adelante y tiene un cumplimiento futuro. Pero entender todo el texto, toda la historia en su contexto, nos abre un abanico del entendimiento para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Hay bendiciones maravillosas que el Señor puso sobre nuestra vida. Dios trae esperanza en medio del dolor y de la confusión de un pueblo que experimentará situaciones terribles. Pero Dios le habla a corazones como los nuestros, de este lado, de este lugar, de este lado de la cruz, el cual ha abrazado la fe en Jesucristo o tiene sus dudas. Pero sin embargo, que pueda abrirle su corazón al Señor, que pueda entender que Él es el que tiene el poder para redimir su vida, para hacerte volver, así como el pastor, al redil, al rebaño, que puedas volver al corazón de Dios. Aquellos que estaban apartados, aquellos que estaban lejos en su corazón, aquellos que se sentían distantes, que puedan comprender que el Señor te acerca nuevamente por medio de su palabra, para transformar tu vida y para hacer de ti algo diferente. Yo invito a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí, los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, y aún aquel que escuchará luego en otros países, donde quiera que estés. Dios tiene un plan con tu vida y un propósito para tu corazón. Y Él cambiará y quitará el lloro y lo transformará en gozo. Consolará tu corazón y los alegrará en medio del dolor, en medio de las lágrimas, de la tristeza. El Señor cambiará tu corazón para siempre. Solo tienes que abrirle tu corazón a Él y dejarle que Él pueda hacer esa obra en tu vida. Ya no resistirte más. Yo invito a aquel que quiera hacer esta oración que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya. Aleluya.